Pues vamos a ello. Bueno, gracias por estar aquí en una tarde de fin de mayo maravillosa, preciosa, pero estar entre libros, yo creo que no hay nada más precioso que eso. Así que, venga, vivan los libros, Josep, y nada, cuando quieras. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos como siempre, muchas gracias por estar aquí. Animamos a la gente que está por allá por el fondo si se quiere acercar a escuchar la presentación y pues bueno, 40 años de Feria del Libro dan para mucho y han dado incluso para tener hoy aquí con nosotros ni más ni menos que a Nieves Herrero, una escritora de Madrid, periodista, presentadora de televisión, de radio. Ha trabajado pues para Antena 3, Televisión Española, Radio Nacional de España, Telecinco, ha trabajado con las mejores voces en radio también. Socorro, solo sé decir esto. Y aún no has hablado, ya tenemos aquí hasta avispas. Si veis que se posa, gritad y entonces me levanto, o sea... Y además de mucho periodismo, también nos ha dado la vida, entre otras cosas, para 12 novelas, ¿no? Exacto, sí. Y entre ellas, pues tenemos Carmen, por ejemplo, que la tenemos aquí arriba. Sí. Y tenemos también Luna Roja, que es la última que ha visto la luz. Eso es. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Nieves. Al revés, encantadísima. Y bueno, quería comentaros que realmente hoy vengo con una reedición y con una novela que en este momento es mi primera novela de misterio, se llama Luna Roja y bueno, si no la encontráis aquí no pasa nada porque lo que venimos es hablar de libros y a que disfrutéis comprando cualquier otro libro, o sea, creo que la lectura de los libros es totalmente terapéutica, es buena para la salud, nos dice cómo estamos a nivel cerebral, no todo el mundo puede leer un libro, entonces nos ponemos a prueba cada libro cuando lo empezamos con un capítulo, ahí ya estamos diciéndonos a nosotros mismos, todo va bien, me he reseteado y todo va bien, puedo leer un libro. Creo que es la prueba más importante de que todo por dentro, por nuestro cerebro va bien. Os lo digo con conocimiento de causa, después de, bueno, comprobar que uno de mis hermanos mayores, pues justamente nos dimos cuenta cuando le pedimos que leyera que no podía hacerlo, solo podía leer un titular o leer el nombre de un capítulo. Entonces, ahí mi otro hermano, que es neurólogo, se dio cuenta que algo no iba bien. Por eso creo que un libro es como cuando uno se hace un chequeo. Así que mientras podamos leer libros, todo anda bien, todo está bien. Muy bien. Nieves, has comentado que Luna Roja supone un cambio, un salto, no sé si al vacío, pero en cualquier caso sí de una casilla a otra, sí, de lo que venías realizando hasta ahora en cuanto a novela, y te pasas pues ni más ni menos que al thriller, al suspense. ¿Qué es lo que te ha movido a cambiar? Y si tenías sobre todo miedo por tu público, por esa gente que estaba acostumbrada a un registro literario sí. de Nieves Herrero y que ahora se ha encontrado con algo totalmente diferente. Bueno, miedo siempre tengo. Cuando te pones a escribir una historia, no sabes si esa historia va a ser la gran historia de tu vida o todavía tienes que seguir buscando. Yo siempre ando buscando, a pesar de que algún libro pues haya tenido pues algún premio por ahí diferente de la crítica, de tal. O sea, están muy bien los premios, pero el gran premio es que se acerque un lector que me diga: he leído tus libros y me gustan tus personajes. Para mí eso ya es lo más de lo más. Y entonces esta historia, la verdad es que llevaba tiempo. Carmen Mola, los Mola, cada vez que me encontraba con ellos en una entrega de premios, me decían: ¿te has atrevido? ¿Te has atrevido? Porque ellos saben que yo llevo muchos años, primero estudiando
con Paco Pérez Avellán, que era un gran criminólogo, y nos hizo a un grupo de periodistas ir con él a la universidad, aprender muchísimo a su lado. Y bueno, pues sabía que nos estábamos preparando distintos escritores para algún día dar el salto. Y llegó el momento, fue casualidad. Yo creo que todo en mi vida pasa por casualidad. Por casualidad conocí a mi marido, por casualidad estudié periodismo porque yo iba para médico y al final el escribir una redacción que le gustó mucho a una profesora me hizo ver que había otro mundo que era la escritura, ¿no? Y todas las grandes cosas me han pasado por casualidad. Entonces creo mucho en que el destino hace lo que le da la gana con nosotros. O sea, de repente mi madre dijo, nunca me casaré con un hombre más bajito que yo. Cataclás, mi padre más bajito. Nunca, es que no puedes decir, esto no lo haré, ¿no? Porque al final la vida te pone a alguien muy interesante a tu lado y da igual que sea alto, bajo, gordito, menos gordito, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, al final la vida, pues eso, hace un poco lo que quiere con nosotros. Lo importante es caminar, yo creo que seguir adelante, aprender de los errores y seguir con la mirada fija en que va a aparecer algo todavía más interesante de lo que has vivido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí hoy estar aquí con vosotros, para mí es muy interesante el conversar con un poquito que hemos conversado, el poder vernos, el poder saber que os gusta o que nos gusta cuando abramos el coloquio, pues eso para mí me llena, me merece la pena el haber estado este domingo aquí con vosotros. Así que yo os agradezco mucho, al revés, que vosotros saquéis tiempo para estar aquí hoy. O sea que gracias, de verdad, muchas gracias. Igual ese destino también tiene algo que ver con la luna, ¿no? Lo mismo. Documentándome, pues eso, leí que tu hija nació en luna llena. Sí, en el título Luna Roja la tenemos ahí también muy presente, por cierto. Sí. Ese título viene propiciado también por la persona la que está basada o que está detrás del personaje principal de Luna Roja, ¿no? Margarita Landi, sí, efectivamente. Margarita fue la que cuando yo empezaba en periodismo, ella salía ya de una profesión, la verdad, muy intensa, donde abrió muchos caminos a las mujeres que veníamos por detrás. Ella empezó escribiendo de moda y acabó escribiendo de sucesos, lo compaginó durante muchos años hasta que ya ella se convirtió en colaboradora de la policía. Entonces me pareció tan interesante y era la que me comentó esa frase, ¿no? Si miras el cielo de noche y la luna está llena y de color rojo, ten por seguro que se va a cometer un asesinato. Yo desde entonces nunca he salido en luna roja, os lo digo de verdad, por si acaso, oye, no vaya a ser. Si tiene que tocar, ¿eh? Exacto. Pero sí, las lunas llenas, a partir de esa luna roja, donde suceden muchas cosas en el libro, pues a partir de ese momento las lunas va a estar la policía fijándose muchísimo en las lunas, si está llena, qué va a ocurrir, a ver, hay que estar atentos porque hay alguien que se encarga de hacer el mal y parece que se activa en luna llena. Muy bien. ¿Qué más nos podrías decir de Luna Roja? Ya que, pues eso, si venimos de tus novelas anteriores, sabemos que nos vamos a otro sitio. Sigue siendo novela histórica porque la centro en 1954, justo cuando los americanos instalan sus bases en España, y se llena de americanos nuestro país, unos para rodar aquí, era mucho más barato, grandes estrellas de Hollywood que estaban
rodando en Turquía o en África, bueno, como el caso de Ava Gardner, que llega a España después del rodaje de Mogambo y bueno, suceden muchas cosas y llega en ese año 1954, así que también está en la novela. Entonces es un año donde ocurren muchas cosas, sobre todo de apertura, y vemos que la gente joven tiene mucho poderío. Entonces vemos que en Estados Unidos Elvis Presley lanza su primer disco, All Right Mama. Vemos que en Francia François Sagan saca Bonjour Tristesse y es una revolución entre la gente joven. Entonces la gente joven va a marcar mucho el paso en 1954 y yo voy contando cómo esa mujer que se llama Margot St. Peters, inspirado en Margarita, va también abriendo camino a otras generaciones de mujeres que vienen por detrás y cómo también es muy precursora en todo. Por ejemplo, en colaborar con la policía. Cuando las mujeres no llegan a la policía hasta 1979 y estamos hablando de 1954. Por lo tanto, aquí sí que os digo que Margarita Landi fue una de las primeras mujeres que colaboraron con la policía y ayudó a descubrir y a desenmascarar determinados asuntos, todos horribles, porque iban desde el robo, el asesinato, pero ahí estaba Margarita, que se hizo una mujer muy importante dentro de la policía, hasta el punto que la llamaron inspectora Pedrito. Y yo a mi protagonista, inspirado también en ella, la he llamado inspectora Peters. Entonces, bueno, pues ella es eso, precursora, mujer muy emprendedora, muy borde, porque se movía en un mundo muy masculino y tenía que poner ahí su impronta y bueno, ella decide no enamorarse, pero claro, volvemos a las casualidades, el destino luego hace lo que quiere con ella. Entonces, bueno, habrá que leer el libro. Habrá que leer el libro. Se habla mucho de la técnica policial. Entonces, la técnica policial es muy precaria, solo existe la dactiloscopia y poco más, porque la máquina de la verdad, que sí existía en Estados Unidos, en Italia y en Inglaterra, en España no tenía validez jurídica. Y entonces, bueno, en el libro sí sale la máquina de la verdad, pero no tiene validez judicial. Pero, sin embargo, aquellos que se prestan a someterse a la máquina de la verdad, bueno, pues parece que realmente tienen seguridad en sí mismos de que no tienen nada que ver con esos acontecimientos. Entonces, bueno, ha sido muy bonito navegar por ese mundo tan de intuición policial y de poca técnica. Ahora mismo sería al revés. Hombre, hay que tener un sexto sentido, pero sobre todo la técnica favorece mucho el que des con las personas que han cometido determinados crímenes, ¿no? A mí me robaron 5 encapuchados, me robaron un coche y yo, claro, no sabía qué hacían, eran 5 encapuchados. Lo primero que hice fue tirar todo, iba a entrar en el coche y salí corriendo como pude. En ese momento también, es que siempre que me pasan cosas, en ese momento me había roto una pierna y ya me había recuperado. Hoy aquí os vengo con una lesión de gemelo. Es que lo que no me pase siempre es por correr, por ir acelerada. Y lo del gemelo me ha pasado por el Papa León XIV, que yo subía y bajaba las escaleras de Onda Madrid y de Telemadrid, y entonces en una de esas me dio un chax. Esto, los que sois deportistas, alguno tenéis pinta de ser deportistas y sabéis lo que es, o sea, que haya algo como el síndrome de la pedrada que se rompe por dentro y dices, ahí va, algo me ha pasado. Y es la primera vez que no llevo tacones, estoy inaugurando unos zapatos de zapato bajo, porque nunca había ido con zapato bajo y está muy cómodo, hay que decirlo. Así que bueno, todo esto te lo contaba
un poco para decir que el coche que me robaron empezaron a echarle los polvos para descubrir si iban con guantes o no iban con guantes. Afortunadamente iban sin guantes y les pillaron a todos. Lo terrible en ese caso fue tener que verles. Y claro, yo decía, pero si iban encapuchados, a mí yo no tengo por qué verles la cara, no quiero saber quiénes son. Y entonces, bueno, algunos, la mayoría eran menores, fijaros, o sea, que es que el tema de algunos menores que traspasan la línea roja de la que yo hablo en el libro, pues es tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que estando en un programa de televisión, uno de los ladrones llamó a pedirme perdón, pero ¿cómo os quedáis? Y yo me quedé y dije, qué fácil es pedir perdón después del susto que yo creía que me mataban. Entonces, bueno, pues, en fin, que se vive muy bien en Onda, de verdad. Yo creo que esas cosas no pasan en Onda, por favor. En las grandes ciudades es que es tremendo, es tremendo. Bueno, luego con mi coche lo incrustaron en el jeep en el que iban 4, incrustaron en un banco y con el mío salieron huyendo. Y luego cuando yo lo cogí después, pisaba un poquito y hacía se iba. Yo digo, bueno, este coche no lo puedo llevar. Entonces, bueno, cambié de coche y tengo ahora un coche muy chiquitito, tan chiquitito como el que me habéis traído vosotros aquí. Bueno, no os he dado las gracias en el ayuntamiento, muchísimas gracias de verdad por haber pensado en mí y muchísimas gracias también a Perica por todo el cariño que me han dado a lo largo de toda la tarde. No he parado de hablar, como veis, no me gusta hablar. En fin. Bueno, como comentaba Nieves y como sabéis si soléis seguir nuestras presentaciones, lo bonito de tener autores y autoras como ella aquí, pues es que podamos aprovechar todas y todos para preguntarle lo que no vamos a poder hacer ni mañana ni pasado tampoco. Entonces, si alguna de las personas que estáis aquí quiere aprovechar para preguntarle alguna cosa a Nieves relacionada con sus novelas, pues levantáis la mano. Venga, os doy pistas. Yo rescato mucho mujeres del olvido. Me encanta rescatar mujeres y sobre todo mujeres que el paso de la historia las he ido dejando de lado. Por ejemplo, en Esos días azules rescato a Pilar de Valderrama, que fue el último amor de Antonio Machado. En un encuentro casual me encontré con la nieta de ella y me dijo que Guiomar sí que había existido y entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a estudiar las cartas de Antonio Machado y de ahí surge el libro. Pero hay un único libro que no he hecho de mujeres que se llama Corazón Indio, cuyo protagonista es un chico trasplantado de corazón y ese chico empieza a sentir algo que él no tiene, unas visiones que no le corresponden y poco a poco se va a ir adentrando en el mundo de los indios. Y diréis, ¿y qué pinta Nieves escribiendo de los indios? Pues me fui a Montana porque pregunté por internet, ¿hay algún indio norteamericano en España? Y me contestaron que sí. Entonces vivía en Tarragona, se había enamorado de una española, entonces me fui a Tarragona a conocer a Kendall y nos caímos tan bien que me dijo, yo soy el hijo del jefe de la tribu Crow, ¿por qué no te vienes a Montana? Y entonces esperamos al verano, que es cuando todas las tribus se juntan, y me fui allí y bueno, fue una experiencia muy muy bonita y por eso hago de un chico discapacitado, que es un chico trasplantado de corazón, pues en la novela convierto a ese niño con el corazón trasplantado en un niño de 17 años, o sea, un adolescente, en un héroe. Y me parecía interesante. Se va a reeditar ahora, como se ha reeditado esta, se va a reeditar Corazón Indio a partir del mes de enero, febrero del año que viene. Así que,
Bueno, yo pertenezco a Penguin Random House y en Penguin pues se están haciendo con toda mi obra poco a poco y según van caducando los derechos de las novelas, las van cogiendo. Y bueno, pues mira, es una forma de retenerme, porque claro, si tienen todo, ¿cómo me voy a ir? Es imposible. Sí, sí. Así que nada, bueno, ¿os animáis a...? Venga, Perica. La he dejado en la tarjetita, pero ya Vale, la hago. Has comentado que ibas para médico, pero eres periodista, pero yo he leído que tú estudiaste también criminología. Bueno, un año. ¿Y por qué no estudié Derecho, o sea, periodismo, Derecho. Tienes que estudiar antes Derecho, ¿no? O algo así, tengo entendido. Te convalidan un montón, sí. ¿Por qué no seguiste adelante con la criminología? ¿Qué se cruzó? Me gustaba mucho, pero como fui con Paco Pérez Avellán, que era el que dirigía la cátedra, le echaron al año. Y entonces yo ahí sí que soy súper solidaria. Si echaron a mi maestro, pues yo me iba con él. Entonces no seguí. Esa es la razón, no hay otra, ¿eh? O sea que... Fue muy mal el que le echó, le echaron, algunos compañeros siguieron, pero yo nada, decidí... Soy muy Quijote, ¿eh? Yo estas cosas las hago mucho. Y entonces si echan a la persona con la que yo fui, pues nada, prefiero irme. Y nada, me fui, pero estuve mucho tiempo con él y aprendí mucho de las cosas que él decía. Era gran criminólogo, de verdad, sí, sí. Y nos daba muchas sentencias a los alumnos para descubrir en dónde, cuando, por ejemplo, en el caso del crimen de los Urquijo, decía la sentencia solo o en compañía de otros, por Raci Escobedo. Y entonces nos hacía pensar quiénes podían ser, quiénes podían estar detrás, quiénes sí, quiénes no. Entonces, bueno, aprendimos mucho a su lado, muchísimo, de verdad. Y fue una pena que murió joven, murió muy joven. Igual que Jesús Hermida, que murió con 78, 79 años. O sea, para mí eso me parece joven. Viendo que ahora la gente está llegando a los 100 años, sobre todo en Onda. Yo creo que aquí vivís más, ¿no? Aquí yo creo que vivís más. Calidad de vida, la verdad. Bueno, ¿alguna pregunta por aquí? Venga. En tus libros de Carmen, tú has hecho una entrevista con ella, ¿no? Durante mucho. ¿Cuánto tiempo duró esa entrevista para tú escribir este libro? Muchas gracias. Pues mira, para Carmen, que fue una petición de otra de mis editoriales, La Esfera de los Libros, entonces yo le dije, ¿me quieres echar encima a media sociedad? Y dice, no, es documento histórico. Y digo, bueno, si ella se presta, pues yo encantada. Estamos hablando de Carmen Franco y yo tenía muchos prejuicios porque pertenezco a otra generación y entonces yo dije, bueno, si ella me lo da, como me encanta la historia, estupendo. Pero llamé a la familia y me dijeron que ni de broma. Y entonces un día, por casualidad, me encontré con Carmen Martínez Bordiú. Entonces la pregunté, digo, fíjate, me había pedido la editorial ver la historia a través de los ojos de tu madre y no he podido llegar a ella. Ya me ha dicho un hermano tuyo que no. Y entonces me dice, ¿cómo que no? Mira, tú mándale a mi madre todos tus libros. Y bueno, sin mucho convencimiento, envié todos los libros y me puse a escribir otro libro. Y a los 6 meses me recibo una llamada que por poco me da un síncope. Me dice, ¿no quería usted hablar conmigo? Pues venga mañana. Y era ella. Y entonces me fui y claro, me faltaba aire, tengo que deciros. El corazón, yo decía, pero bueno, por favor, ¿y será esto de que vaya a verlas porque me da la entrevista, porque no me da? Bueno, al final estuve 3 años, pero con muchas interrupciones, porque ella viajaba muchísimo. Cuando se quedó viuda, dice que empezó a hacer lo que le daba la gana, y lo que le daba la gana era viajar.
Entonces, por ejemplo, se fue a China y se perdió en el metro de China, que eso hubiera sido una noticia. La hija de Franco perdida en el tren chino, pero al final las encontraron y tal. Pero bueno, sí que es cierto que me contó cosas muy alucinantes que no esperaba que me contara, y entre otras, cómo ella vio un cambio absolutamente en su padre cuando ella junto a su madre salen de España, llegan a Francia, se cambian el nombre y hasta mitad de la guerra civil no entra otra vez en España, llegan a Burgos y dice que ahí ya no conocía a su padre, que él había dejado a un padre y que volvió y que era una persona que jamás ya estuvo a solas con él, que siempre había mucha gente alrededor y que mandaba mucho y que le notaba más frío. Entonces, estas cosas me las dijo ella, o sea que, y están en el libro porque resulta muy chocante ver la impresión que ella tiene de su propio padre y las cosas que dice. Por ejemplo, ella me dijo, bueno, era muy machista, como los hombres de esa época, decía. Ella se enamora de un guardia marina y su madre no la deja seguir adelante con esa relación, pero pasaron muchas cosas que no vienen en los libros y me parece interesante. Por ejemplo, que ella tuvo una primera institutriz que era francesa y la echaron porque pensaban que era una espía. La segunda que le ponen es una teresiana que dormía con ella y la teresiana resulta que se enamoró del chofer. Y entonces aquello fue un escándalo y también la echaron. Entonces ella cada vez que tenía raíz, echaba raíz con alguien, desaparecía de su vida. Entonces ella también me comentó que aprendió a no llorar, a comerse los sentimientos, y que la única vez que se sorprendió llorando fue cuando murió su nieto Fran en el accidente de coche. Iba conduciendo su yerno, Alfonso de Borbón, y cuando ella, que estaba en Latinoamérica, le comunican que está vegetal su nieto, en el avión estaba en shock y se descubrió a sí misma llorando. Dice que nunca había llorado, no sabía lo que era. Y dice de cosas tan curiosas como que cuando, bueno, que su marido no dejó morir a su padre en el tiempo y forma que le correspondía, que prolongó una agonía que le llevó a una discusión muy fuerte con él, hasta que ya ella se plantó y dijo, por favor, ya está bien. Y entonces muere su padre. Por cierto, ella pasa el testamento con 2 dedos porque no se fiaba de nadie, de que lo cambiaran, y entonces le dijo a su padre, no has puesto el nombre de Juan Carlos, aquí va a haber un problema, y dijo, ponlo. Entonces puso el nombre de Juan Carlos porque existía la duda de si a la muerte de Franco iba a seguir Alfonso de Borbón, que era yerno. Entonces dejó ella claro, dice que no veía a su hija de reina y que, bueno, pues apareció el nombre de Juan Carlos. Llega la transición y dice que con Adolfo Suárez lo pasaron realmente mal, y que sin embargo, es que se lo contaba a Josep en la comida y decía, no me lo puedo creer, y sin embargo con Felipe González resulta que se relajaron porque dice que dejaron de estar perseguidos. No sé, estas son las palabras de ella. Y que luego en el Hotel Corona de Aragón, cuando fueron a la jura de bandera de Cristóbal, resulta que estaban allí, a alguien se le fue dijeron que iba toda la familia Franco, y dicen que no fue un incendio, que fue un atentado. Lo que pasa es que no se podía decir. Y ellas estaban en un primer piso, llamaban a los bomberos, no acudía nadie. Estaban intentando sofocar el fuego, y dice que uno de los guardias de seguridad, de su seguridad personal,
se acercó a un bombero, le puso una pistola en la cabeza y le dijo: haga el favor de sacar a esas 2 señoras del primer piso. Y así salieron. Desde entonces Carmen viajó siempre con una escala, porque dice que tenía pánico a morir en un hotel. Y digo, ¿pero qué hubieras hecho con la escala? Y digo, si una escala es como algo, no sé, una persona tan mayor como su madre, ¿cómo hubiera bajado por ahí, no? Y bueno, me permitió el conocer de cerca a una mujer que me habló tan sinceramente que luego los abogados de la otra editorial donde estaba, cosas que ella decía, lo tacharon porque decían que iban a demandarlo sí o sí. Entonces, bueno, fue para mí interesante, pero yo me acerqué porque dije, a lo mejor su memoria es una memoria restrictiva, y me acerqué a la familia de Vicente Rojo, la familia del general que se quedó al lado de la República. Me recibieron encantadores, tengo que decirlo, encantadores, y entonces ahí hubo un tema que dije, no, yo quiero escribir la novela que tenga aquí 2 visiones, y me dijeron, no, eso hazlo en otra ocasión, porque no se pueden mezclar perros con gatos, os estoy hablando tal cual pasó. Y dije, bueno, pues ya está. Y me enfadé, pero tenía un documento muy importante a nivel histórico y dije, venga, pues lo hago. Y aquí está, y veréis que cada capítulo arranco con las palabras de ella exactas, sin novelar, y luego ya novelo. Entonces, me parece interesante, igual que a Paul Preston y a Jesús Palacios, ella les concedió una larguísima entrevista para hablar de la guerra civil, a mí me concedió una larguísima entrevista para hablar de 90 años de su vida. Entonces, bueno, esta grabación se la voy a dar a la Biblioteca Nacional porque creo que es un documento. Ella no habló mucho a lo largo de su vida, desde luego a los periodistas solo nos decía hola y adiós, y el hecho de tener un testimonio tan largo de su visión, de cómo fue para ella la guerra, cómo fue su vida, cómo fue su vida desde un cuartel, cómo fue su vida desde un palacio, una vida en la que jamás pudo salir con quien quiso. No, dice que no sabe lo que es dormir en casa de una amiga, es que era imposible. Pero bueno, en fin, estas cosas están en el libro, es un documento, y bueno, ahí está, y ahora se ha reeditado, ¿no? Y también se ha reeditado Esos días azules de Antonio Machado, porque cuando acabé esta me fui corriendo al otro lado de la historia. Entonces para mí fue muy bonito también hacer la historia del icono de la República, que era Antonio Machado, ¿no? Entonces, bueno, pues por tener esas 2 visiones, ¿no? De las 2 visiones. Bueno, ¿te he contestado? Sí. Gracias. Me he enrollado mucho, perdonad. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, quiero que sepáis que no me quito ni una coma, ¿eh? Ni una coma. De hecho, leyendo sobre el libro, en una entrevista que te hicieron, indicaste que el libro de Carmen Franco me costó la salud. Sí. ¿Y a ella? ¿Qué piensas que supuso para ella poder hacer que la entrevistaras? Hablar, ¿no? Claro. Hablar. Yo creo que ella se liberó de muchos años callada completamente, y para mí me generaba tanta ansiedad porque decía, yo esta novela no la acabo. Era tal, no podía ni respirar cuando salía de su casa, me tenía que sentar en un banco de piedra que tenía justo a la salida, y estaba ahí un buen rato intentando que mi respiración volviera a su ser, porque me quedaba... claro, estás con una persona que tiene todo el conocimiento que me puede aportar para el libro, pero claro, a la hora y media me decía,
ya hemos terminado. Y yo decía, ay, un poquito más. Y no. Entonces no sabía cuándo me iba a volver a llamar. Podían pasar 2 meses, podían pasar a veces 3, o al revés, era la semana siguiente. Entonces me costó la salud, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más de alguna? A ver. Por ahí, animaros, venga. Es que da mucha vergüenza, ¿verdad? Hablar ahí en público, da una vergüenza horrible. A ver, venga, Férica. ¿En qué andas metida ahora, literariamente? Estoy en la segunda parte de Luna Roja, 5 años después, han pasado 5 años y Margot no ha podido ser inspectora, pero sí ha podido ser detective. Entonces sigue colaborando con la policía y cada vez está más formada como mujer que sabe cómo tiene que autodefenderse y bueno, se enfrenta primero a la llegada de Eisenhower a España, que a nivel de seguridad todos los policías se pusieron a las órdenes de una persona para llevar la seguridad de ese viaje. Se jugaba a España muchísimo y entonces a partir de ese momento suceden una serie de acontecimientos importantes. Sale como novedad, ya os digo, que sale una vidente que colabora con la policía y la vidente va a ser muy importante en el libro. ¿Para cuándo? Para marzo del año que viene. Así que bueno, el mundo de los videntes ahora me lo conozco, estoy constantemente con ellos. Yo les pido que no me digan nada de mi futuro, por favor. No quiero saber nada, no me interesa nada. Y entonces de vez en cuando dicen, ay, pero tal, te dicen una cosa y digo, pero ¿por qué? Si no quiero saber nada, no me digas nada. Entonces, bueno, el mundo de los videntes es un mundo que atrajo en esa época a mucha gente en la alta sociedad. Y entonces se decía también que Franco tenía un vidente, lo digo ya porque uniendo una cosa con otra, pero bueno, también se decía que, por ejemplo, el marido de la baronesa Thyssen, y ya lo uno a otra novela, no salía de casa sin echarse las cartas, era de origen húngaro y le enseñó su madre a echar las cartas. Eran las cartas, no el tarot, sino las cartas, no era la baraja española, sino la baraja francesa, y aprendió a echarse. Y entonces, si algo iba mal ese día, hay gente que no sale de casa. O, por ejemplo, uno de sus aviones, un avión privado, se estropeó. Entonces él sacó las cartas y dijo, hasta las 17:10 no se va a solucionar. Total, que él se fue del avión, volvió a las 5 de la tarde y a las 5:10 emprendieron rumbo a Suiza. O sea, se arregló, no sé. ¿Creemos en estas cosas? ¿No creemos? Yo, por si acaso, no me pongo a que me echen las cartas, me da un poco de yuyu. Prefiero no saberlo. ¿Vosotros preferís saber el futuro? No, ¿verdad? O sea, que lo que tenga que venir, que venga. Ya está. No, sin pedir permiso va a venir. Pues ya está. Entonces, a mí me pasó una vez, estando en Antena 3 Radio, que había un señor, si habéis escuchado la radio hace 1000 años, había un señor con Mayra Gómez Kemp y con José Antonio Plaza que se llamaba Pepe Rodríguez, y Pepe echaba las cartas a los oyentes. Dígame un número, a ver, del 1 al 3, y hacía un corte, pam, pam, pam. Entonces yo estaba feliz en la radio porque era reportero, además de hacer los boletines, pero podía viajar a donde quisiera, bueno, en fin, estaba muy feliz. Y de repente voy a dar el boletín, me siento al lado de Pepe y me dice, dime un número. Incauta de mí, pues no sé, diría el 3. Dime un no sé qué, el 2. Y entonces ya me puse a leer el boletín, termino el boletín y dice,
te vas de Antena 3, te vas a otra cosa que el cambio radical, y me eché a llorar, me eché a reír porque dije, pero ¿cómo me voy a ir si estoy tan contenta? No me quiero ni... Y me eché a reír. Oye, a la semana Hermida me dijo que me fuera a la televisión con él. Yo digo, esto no puede ser. Fui a Pepe y le dije, nunca más me hagas esto, porque he estado toda una semana diciendo, ¿por dónde viene? ¿Por dónde viene? Oye, y llegó. ¿Queremos o no queremos? Bueno, lo dejo ahí. Yo prefiero no saberlo. Pero bueno, de vez en cuando, o sea, ese día me pasó esto, ¿no? Así que bueno, hay gente que tiene ahí un sexto sentido y aunque no les preguntes, te dicen, ¿no os ha pasado que vas con alguien y dice, ay, estás malucha? Oye, no me hagas esa faena. ¿No? Pero muy malucha o un poco malucha. Entonces, yo, amigos sí, pero nada más. No quiero saber demasiado. Pues mira, esta semana, durante la semana de... Ah, ¿quieres preguntar? Bueno, venga. Has nombrado a Jesús Hermida. ¿Qué representó Jesús Hermida para ti? Bueno, mira, para mí Jesús era mucho más que un maestro. Fue alguien que convirtió mi vida, imaginaos que estaba en blanco y negro, y le dio color. Él me enseñó que si iba a una rueda de prensa, que no me pusiera donde todo el mundo, sino detrás, que seguramente iba a ver algo que los demás no veían. Él nos enseñó a toda una generación de jóvenes a ser diferentes. Quería... cuando a alguno de nosotros se nos iba la cabeza un poquito por salir en la tele y de repente les pillaba en el baño a los chicos o a las chicas mirándose así en algún sitio, me decía, porque yo empecé con él de redactora, acabé de directora adjunta, no he tenido a nadie tan generoso como él, que me fue dando bolilla, cada 6 meses me iba dando más cargos, ¿no? Entonces me decía, Nieves, fulanito deja de salir en pantalla. Y claro, yo decía, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Nada, no sale. Entonces pasaban las semanas y yo le decía, pero Jesús, por favor, está llorando en las esquinas, vamos a que salga ya. No, todavía no. Y yo ahora que veo a mucho juguete roto en televisión y mucho actor también jovencito que es difícil de asimilar un éxito, dije, qué listo era. Te bajaba otra vez al suelo, te decía que, pero si no eres nada, si solo eres un contador de historias, ¿qué crees que eres? Entonces, el bajarte otra vez de ese pedestal donde algunos pensaban que habías llegado, pues hacía que la gente no se le fuera la cabeza. Entonces yo creo que hoy la familia de chicos y chicas Hermida, yo creo que es gente sobre todo sencilla, gente que saben que esto es como si estuvieras en otro sitio, o sea, trabajando, es esfuerzo, es trabajo, pero nada más. La televisión es suficientemente bonita para saber que a través de la tele contando esto ya es interesante. Pero nada más, sales de aquí y eres, yo soy la vecina del quinto en mi casa y soy la abuela de Nicolás, ahora soy la abuela de Nicolás, por favor. Entonces... tampoco es para tanto salir en la radio o en la tele. Es una maravilla contar cosas, pero nada más. Y entonces, bueno, con Hermida aprendimos a que somos trabajadores de la información y no tenemos ningún oropel más. Llegamos a casa y tenemos nuestros problemas con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestros vecinos, pues igual que el resto de las personas. Y bueno, esto es lo que nos enseñó
y desde luego nos sentimos muy orgullosos todos, hasta los que tuvieron ese momento de estar durante bastantes meses sin salir en pantalla. Por ejemplo, yo aprendí muchísimo del pianista que llamaban Don Emilio, no sé si alguno lo recordáis. Don Emilio era el pianista y Don Emilio se cortó el pelo, se miraba así un poco, es verdad que era muy presumido, era maravilloso, pero presumido. Y un día me dice, Don Emilio ya no sale en pantalla. ¿Pero y el piano? No, no hay piano. Ah, bueno. Y don Emilio va a abrir la puerta del estudio y va a dar la bienvenida a los espectadores que vengan. ¿Pero cómo? Sí, sí, sí. Entonces, don Emilio, que era un hombre ya mayor, don Emilio nos dio la gran lección de nuestras vidas. Y es que abría ese estudio como si la gente fuera al mayor espectáculo del mundo. Señores, señoras, pasen y vean el programa en directo más importante. Bueno, lo hacía tan bien y se lo creía tanto que Hermida vino y me dijo, mañana que salga en antena. Entonces nos dio la gran lección de humildad, porque abrir una puerta a priori no tiene ninguna importancia, y él demostró que abrir una puerta puede tener arte, y lo hizo con arte, y lo hizo con tanto arte que volvió otra vez a presentar y a estar en pantalla. Entonces, bueno, pues Hermida era este genio que te enseñaba el sitio que te correspondía. Él además lo tenía clarísimo, él era el hijo de un pescador que un día se fue a la mar y no regresó, su padre no regresó. Y eso era el gran trauma que tenía en su vida, haberse despedido y no saber que era el último día que iba a ver a su padre. Entonces, estas cosas que te dejan muy marcado, en el libro Luna Roja sucede la muerte de los padres de la protagonista. Es el inicio del libro, no os machaco nada. Entonces, creo que esas cosas marcan una vida, marcan una historia, y ahí hay en el libro muchos traumas infantiles que van saliendo, porque yo creo que somos los adultos de aquellos niños que fuimos. Y entonces, para bien y para mal, aquello que nos dejó huella, pues cuando somos adultos sigue estando ahí, a lo mejor agudizado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas que nos dijo el maestro, pues también están en mi última novela, también, en Luna Roja. ¿Alguna más? Mira, esta semana de Feria del Libro, en la caseta de la biblioteca, teníamos una urna para que si pasaba gente que no podía estar en la presentación, después si lo veían en la tele o si no se atrevía, para que dejaran preguntas. Y hay una que viene muy a colación con la presentación de hoy, ¿Sí? Y es que nos estás hablando con el mismo entusiasmo de un campo y de otro, y es que te preguntan si periodismo o literatura. Se te ve la misma pasión hablando de un aspecto de tu vida y del otro. Si tuvieras que escoger. Ay, es que creo que se dan la mano, ¿no? Creo que van muy unidas. La prensa te permite contar el día a día desde una rapidez trepidante que casi no puedes ni digerir la noticia, y sin embargo la literatura te permite esa misma noticia, a lo mejor, darle tiempo, investigarla, darle fuerza, y un libro parece que se queda para siempre, ¿no? Ahí va a estar el gran testimonio. Y sin embargo la radio, la televisión, incluso la prensa, da la sensación de una fugacidad que a veces da miedo, ¿no? Porque dices, pero es que esto ya ha pasado. Yo, que era muy del Papa Francisco, tuve la suerte de conocerle, y me impactó mucho su muerte, porque fue de la noche a la mañana, aunque sabíamos que estaba malo, pero de repente, o sea, el hecho de que muriera así tan rápido, después de haber estado el día anterior con el papamóvil despidiéndose de todo el mundo en la plaza de San Pedro, me dejó completamente. Dije, pero bueno,
qué frágil es la vida, ¿verdad? Qué frágil, cómo viene y cómo se va de repente, ¿no? Y me dejó muy impactada. Entonces, veo que Javier Cercas ha escrito un libro sobre el Papa y me parece interesante, porque era una figura, cuando estás al lado de alguien te das cuenta si es un personaje o no. Con el Papa Francisco te dabas cuenta de que había un personaje delante de ti, entonces era muy atractivo. Igual que cuando yo empecé mi carrera, entrevisté al Papa Juan Pablo II y se dejó entrevistar, porque esa es otra, que les conoces, pero a veces dices, puedo hacerle unas preguntas, puede ser que no, pero el Papa Juan Pablo II dijo, pregunte, con esa voz tan profunda que tenía, y me quedé con el sonido de su voz, con sus ojos. Es algo que ya me quedó para siempre, ¿no? Son testimonios que se te quedan. Entonces, ser testigo de la historia, ¿no? de ese momento de tu vida y de la vida de todos los españoles es un privilegio, pero la literatura es otro. Publicar un libro es algo maravilloso. Y entonces a veces me preguntan, ¿pero te gustaría que se hiciera serie? Sí, pero no es el objetivo. El objetivo es el libro. Y ya bastante privilegio es poder publicar un libro, la verdad. Así que no sé si he contestado, Sí, claro. pero me quedo con las dos cosas. No soy capaz de elegir. Qué horror, mamá, papá, con mamá y papá. Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿O nos hacemos ya una foto y sí, ¿no? ¿Sí? Pues nos hacemos una foto, nos damos 7 besos. Un momentito, sí. No es una pregunta, es que tenemos aquí lo que te he comentado antes, el primer conte de la... Es verdad. Mira, de Sí. People Public. Me gustaría que Angélica viniera, porque es la que lo va a leer. Sí, no sé si has terminado. Sí, claro. Sí. Bueno, agradeceros el que estéis pasando esta tarde, que hace muy buen tiempo, Sí. Que no hace ni calor ni frío, está muy bien. Agradeceros el que estéis aquí. Me encantaría que nos hiciéramos una foto, lo que queráis, pero ahora hemos llegado a esta historia que la habéis creado entre todos. Habéis hecho un párrafo. Oye, Josep, moltes gràcies. A tu. Bueno, a todo esto mi familia es de Valencia y de Alicante, así que, bueno, estoy feliz de estar aquí. Entonces, esta historia habéis escrito párrafos, algunos lo han escrito niños y vais a ver que sale un cuento que es una locura. Pero bueno, lo habéis escrito entre todos. Entonces... Angélica no leerá de la librería Colorins y yo le pasaré las hojas, que yo tengo vergüenza. Venga, vale, pues ¿tú eres capaz de saber lo que pone? Toma, toma. Voy a intentar, pero yo no sé qué leer delante de mi saber, pero bueno. Vale. Toma. Esto es histórico. Venga, a ver. Claro. Pues casi que sí, porque si no, no me lo voy a ver. Ay, perdón, sí. Thank you very much. A ti no te digo que lo intentes porque te metes... Vale. Vale. O sea, este ya está, ¿no? Este es micro... O sea, ese es lo dejo. Este también. Que es una parte, pero bueno. Ay, qué lío, por favor, esto de ser famosa, qué difícil es, ¿eh? A ver. Érase una vez, hace 40 años, en un lugar de la Terreta, empezó una feria del libro maravillosa. Era un pueblo maravilloso, conocido por su castillo legendario, habitado por un rey árabe que cada mañana, al despertar y abrir la ventana de la habitación, reconocía el olor de la flor de azahar de los campos de naranjos que divisaba. Molt bé. Sus habitantes recorrían las calles siempre muy felices y contemplaban el mar desde el horizonte. Hasta que una mañana el cielo de la ciudad
se cubrió de un manto gris que auguraba malos presagios. Es que cuesta. Los caballeros desmontaron de sus cabalgaduras y otearon un horizonte oscuro y triste. Se cambiaron de roba y es van peinar a una Carlota en forma de cuerno de unicornio. Y el cuerno de unicornio, y en el cuerno de unicornio ni había purpurina. Pero no era una purpurina cualquiera, era purpurina mágica. Los caballeros se dieron cuenta de que si cogían un poco de purpurina en sus manos y soplaban fuerte, todo a su alrededor se volvía multicolor. Y entonces desaparecerían todos los malos rollos. Nunca más existiría la discriminación y la desigualdad. Bravo. Ay, qué vergüenza, no me mires. Un día se les ocurrió una gran idea. Pensaron que si soplaban la purpurina mágica en dirección al castillo... que tenemos aquí un... ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Este se volvería multicolor y todos lo podrían ver en kilómetros a la redonda. Así, felices por su hazaña, pensaron que habían solucionado todos los problemas del mundo en un instante. Pero lo que no podían imaginar era lo que estaba a punto de suceder. Se acabó el día y en su sueño habían unos libros que hablaban. Él, asustado por la imagen de los libros, corrió hacia una cueva oscura. En la cueva oscura no podía imaginar lo que se encontraría. Se encontraría con su yo del pasado. ¿Qué le diría todo lo que significaba aquel sueño, aquellos libros mágicos que hablaban? Dios mío, eran más importantes de lo que pensaba. Le dijo su yo del pasado: tú conociste a Cervantes y juntos creasteis historias increíbles que pasaron a la historia. Al día siguiente se fue a un río a leer el libro. Era el lugar preferido para poder leer sin poder desconcentrarse, ya que al tener dislexia era un lugar donde no se cruzaban las palabras, Allí es donde compartía su lectura con la naturaleza. Los pájaros le susurraban las palabras, el viento componía las rimas al balancear las hojas de los árboles, que acababan en el río. Pero en aquel momento todo se rompió y empezaron a cruzarse las palabras de nuevo, pero ¡oh no! No solo las palabras se cruzaban y siempre se juntaban, pero un día una niña escribía. No sé muy bien lo que, con G. no sé muy bien lo que quiere decir eso. Sino que también se cruzaban todas las historias que había leído anteriormente. Así, Don Quijote acabó luchando con Blancanieves. Ahí va. La hermana de Luke Skywalker era Caperucita Roja. Ay. Y fue Shakespeare el que escribió Mortadelo y Filemón. Esto sí que es histórico, no lo de Carmen. Se encontraron un pájaro carpintero y lo siguieron hasta el bosque y se perdieron. De pronto vieron que ya no les seguía nadie y descansaron en una cova plena de estalactitas, con un camino hacia un río subterráneo. Entraron en el río y no sabían nadar, pero alguien que estaba allí, me lío mucho con la idea, allí los salvó porque era un héroe encapuchado. ¡Ole! El héroe les llevó a un país mágico donde había casas de caramelos y ríos de chocolate. Allí se pusieron las botas y conocieron a muchos amigos. Pero aquí no acaba. Se empacharon de chuches. Comieron tantas, que se les empezó a hinchar las barrigas tanto, que acabaron siendo más grandes que un globo y empezaron a volar. Allí en el cielo conocieron a los pájaros, al comandante, ¿cómo era esto? Caferino, que dirigía un zeppelin de color rosa. Subieron tanto que llegaron a las puertas del cielo, donde San Pedro esperaba con sus llaves. Oh. Esto me encanta. Allí estaban los dioses de la destrucción y sus ángeles acompañantes. Goku los venció absolutamente a todos. Madre mía. Ya acaba, ya acaba. Utilizando el ultra instinto. Cuando Goku les ayudó, se dieron cuenta de que estaban dentro de un libro y, conocedores del poder de hacer lo que querían sobre el papel, se pusieron a probar sus poderes. Uno de los poderes era ver a través de las paredes. Primero lo intentaron, pero después utilizaron una llave
madre mía, que ponía un acertijo. El acertijo fue este: oro parece, plata no es. El que no lo adivine, tonto es. Entonces cogieron un plátano de su mochila, lógico, y ambos ya pudieron utilizar la llave. Al abrir la puerta se encontraron con el mundo al revés, donde por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas. A ver, continué caminando con hambre de 3 semanas y me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas. Y Doraemon se encontró con un árbol de dorayakis. Y como es un mundo al revés, odia a los dorayakis. Coge un dorayaki y se come el envoltorio. Después ven un árbol de mongetes. Ai, mongetes mágiques. Y después de mencharles, ve la núvol Quinton, que no sé qué, no sé lo que es, y se va a Mella. De la nada aparecieron Ana, Edurne y Sheila y solucionaron todo, pero de repente explotó la Tierra. Wow. Y todos salieron volando y llegaron al espacio, crearon una nueva Tierra, un nuevo mundo entero, todo era mejor. Y Alex, el nini, ni estudia ni trabaja, sonrió, porque tenía el don de la invisibilidad. Podrá ver, oler y escuchar sin ser visto. Se felicitó. Comenzó a pensar en cómo sería el nuevo mundo que iba a crear. Un mundo mejor, porque en él reinará la paz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Madre mía! Precioso, precioso. Bueno, perdón, pues estoy gritando mucho. Es que no puedo estar aquí con Nieves. Más gracias. El diseño del logo del 40 aniversario. Del 40 aniversario. Después este es el azul típico de Onda. Y esto es esto está todo pintado a mano, es una pieza cerámica hecha a mano, es única. Y es que amo la cerámica, estoy obsesionada con las meninas y mi casa toda está llena de cerámica y de meninas. Gracias, de verdad, ¿eh? No os mováis, vamos al... Guay, sí, es mi...